de las instrucciones pudo haber generado más renuncias, hubo otros jueces dispuestos a renunciar. No. Hasta donde yo me acuerdo fue Torlasco el que dijo, no, esto me parece inaceptable, no lo voy a aceptar, etcétera. Veníamos un poco toqueteados, ¿no? En realidad veíamos que querían sofocar de cualquier manera la labor del tribunal, tendiente a buscar resultados menos devastadores, menos complicados. Y bueno, eso a algunos les afectaba más que a otros. Lo llamativo también es que el gobierno rápidamente cambia las instrucciones, ¿no? Va para atrás. Da la sensación de que hay mucha, en esa etapa, digamos, principio del 86, hay mucha discusión interna en el gobierno respecto Ellos deliberaban bastante también. Había una cesura, estaba el equipo político, por así decirlo, militar, y el equipo de los juristas. El equipo de los juristas era mucho más permeable, ¿no?, a las posiciones nuestras que el otro equipo militar, el que venía por ahí y decía, no, acá viene una hecatombe, venimos a traer noticias terribles. Era Jauna Arena por un lado, Rossi, que estaba a cargo del CIDE en ese momento, quienes por ahí se acercaban con una palabra de mucho más racional y de ver si se podía hacer alguna cosa, y nos sondeaban y no nos presionaban, sino que nos tocaban y salían en un Carlos Nino, una cosa así, Jaime, no. Sí. Ahora, después de las instrucciones hay una serie de conflictos con la Corte, donde el gobierno, el Ejecutivo, digamos, trata de que la Corte sea la que resuelve el problema de la interpretación adecuada a la obediencia debida, digamos, ¿no? O sea, que la Corte le ponga límites al proceso. ¿Eso usted recuerda un poco cómo era? Sí, recuerdo, pero recuerdo muy bien que quien más llevaba la voz cantante de esto era José Severo Caballero. Yo creo que en la Corte esto nunca tuvo la más mínima cabida, por lo menos hasta donde yo sé o recuerdo. Siempre hubo una posición bastante clara en ese sentido por parte de Enrique Petracchi, de General Carrió durante el tiempo que estuvo General Carrió, porque General Carrió se murió, y Belucio, que creo que también jugó un muy buen papel en esto. El problema entonces para el Ejecutivo era que no tenía opción más que esperar a que los tribunales terminaran su tarea o hacer una ley, ¿no? Esas opciones se discutían. ¿Cómo se discutía el tema del proceso, digamos, a lo largo del 86, ¿no?, antes del punto final? ¿Cómo se discutía en la Cámara? ¿Cuáles eran las opciones que tenía el gobierno? No sé. A ver, nosotros mucho lo discutíamos, las opciones que tenía el gobierno, más vale que discutíamos las opciones que nos planteaban nosotros el tipo de juicios estos. Nosotros presionábamos mucho, hacíamos mucho hincapié al Poder Ejecutivo en la necesidad, más, nosotros tomamos la iniciativa de convocar a todos los presidentes de todas las cámaras federales del interior para estimularlos, instarlos y entusiasmarlos a que ellos hiciesen lo mismo que hacíamos nosotros, porque nos parecía que de lo contrario, no nos parecía cómoda nuestra posición de ser los adalides de la cuestión, etcétera, y con cámaras que no hacían absolutamente nada. Creíamos que esto debía repartirse de la mejor manera. ¿Hubo algún resultado de esas presiones? Absolutamente estériles. Nunca conseguimos que hicieran lo mismo que nosotros, que se abocaran y que empezaran los juicios auténticos y rápidamente con la misma finalidad que tenemos nosotros. Creo que jugaron muchísimo estos fenómenos locales que mencioné hace un rato, ¿no? Era como que cómo van los jueces de la Cámara Federal de Córdoba a jugar a Menéndez, una cosa por el estilo, una cosa, ¿no? Ahora, entonces ustedes no discutían las opciones del Ejecutivo, digamos, no veían como, bueno, cuáles eran las posibilidades que tenía a la mano y... Para nada. No, para nada. Al menos
Torlasco, yo, Valderrama, Arauz y Ledesma. Ahora, después viene el momento, digamos, de los avances que se hacen con las causas, las megacausas que quedan a cargo de la Cámara de la Capital Federal, ¿no? Y algunos otros temas que habían empezado a tratar la Cámara. Algunos me parece que son interesantes, digamos, tienen que ver con otras cuestiones que también son de relevancia política, ¿no? Los presos remanentes, o presos políticos que todavía, en 85, 86, todavía estaban, como la discusión interna en el gobierno y también con la oposición respecto de cómo hacer para... No, pero hay una rápida salida de revisión y anulación de las sentencias dictadas por el tribunal, dictadas por los tribunales militares. Pero no fue tan rápida, digamos, ¿no? Tardó varios años. La pregunta es, da la sensación de que el Ejecutivo, y en eso tal vez la Cámara también actuó con el mismo criterio, tenía que encontrar algún tipo de equilibrio, digamos, ¿no? O sea, si juzgamos a los militares, no podemos hacer lo mismo del 73, no podemos soltar a toda esta gente algunos han cometido delitos de sangre que son punibles, digamos, y más allá de que el proceso ha estado viciado, no los podemos soltar tan rápido. Y de hecho, bueno, sigue habiendo un grupo cada vez más chiquito de presos, pero sigue habiendo hasta bueno, pero lo que pasa es que todo eso tenía que ver con después procesos judiciales que se tenían que iniciar, tendientes a revisar las sentencias dictadas y la validez de los procedimientos que se habían aplicado. Esto es así, porque no salieron automáticamente, claro, sino como resultado de procesos de revisión judicial. Ahora, ustedes también compartían esta visión de que, bueno, de que había que aplicar el mismo criterio, digamos, de legalidad del procedimiento, digamos, y privilegiar cierto equilibrio entre los juicios a los militares y juicios a guerrilleros, digamos. No, pero lo que pasa es que los juicios a los guerrilleros podían ser válidos en tanto, vigentes en tanto se hubieran respetado las reglas básicas del Estado de Derecho para su juzgamiento, y no porque supiésemos que habían hecho cosas malas, si se trataba de condenas impuestas por tribunales militares, debíamos convalidarlas de ninguna manera. Y en el caso de Firmenich y compañía, digamos, ¿cómo veían ustedes, cómo vieron el proceso a Firmenich? Y más en general, bueno, se dan cuenta ustedes que estaban, bueno, envueltos en esta situación de necesidad de un equilibrio, digamos, ¿no? A ver, nosotros teníamos ceñido el cometido, porque acá una de las críticas que se hacía es que era la justicia de un solo ojo, que patati patatero, que el tribunal entonces piró y jugó a los militares en vez de juzgar también a los guerrilleros que habían cometido delitos de todo tipo. Y el error de que se parte es no entender que el tribunal tenía muy acotada su jurisdicción al juzgamiento de los militares, porque el acto de impulsión, que fue el decreto 158, decreto nacional, que era el requisito que pedía el Código de Justicia Militar para juzgar a oficiales superiores, estaba poniéndole un límite a la acción del tribunal. Mandaba a juzgar, y lo que nosotros teníamos a los tribunales militares. Y la Cámara Federal, en el juego del abocamiento o de la apelación, iba a conocer respecto de este grupo. Entonces, no era que nosotros teníamos que, además, empezar a convocar a terroristas, etcétera, etcétera, para también decir, no, estamos juzgando los dos. Esto no estaba dentro de nuestra órbita, entre la posibilidad de ejercicio de la jurisdicción de nuestra parte. Entonces, por eso quedó circunscripto. Sin embargo, nosotros no prescindimos de un análisis bastante pormenorizado de los hechos antecedentes
en el capítulo 1 o 2 de la sentencia, que es bastante extenso y que hace una suerte de relevamiento de todos los hechos atribuidos o acreditados a la actividad subversiva o terrorista. Ahora, y respecto de otros temas, ustedes también intervinieron en algunos juicios que tenían que ver con delitos económicos y hubo también una intervención sobre el tema Malvinas. No, pero yo ya no estaba en la... No. Claro. Sobre el tema de los delitos económicos, ¿cómo actuaron? ¿Te recuerda un poco? ¿De los delitos económicos cuáles? ¿En qué sentido? Bueno, había una serie de causas iniciadas por el tema de deuda. No, a ver, sí, a ver. Yo no creo que nosotros nos haya llegado en la apelación nada vinculado con la deuda externa, ni con el juzgamiento a Martínez de Oz, por ejemplo. Eso no llegó a la Cámara. Yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. Bueno, después está la cuestión del preso, ya lo hablamos un poco. La cuestión de las dos, digamos, de la causa de la ESMA y del cuerpo 1, ¿no? Ustedes inician esas causas y tienen, digamos, una serie de avances. Ahora, da la sensación de que en esas causas ya es más difícil, digamos, el procedimiento judicial de las juntas había sido compatible con la idea de los niveles de responsabilidad planteados por Alfonsín, ¿no? Así, bueno, nos concentramos en los autores intelectuales y algunos represores paradigmáticos. En el caso, digamos, de las dos megacausas, ¿ustedes pensaban que era posible mantener ese esquema, digamos, de represores paradigmáticos y autores intelectuales? Había que ir a las responsabilidades de todos los que hubiesen tomado parte en los hechos, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto implicaba un mayor trabajo, una actividad judicial más intensa, sin duda. ¿Y hacían un cálculo, digamos, de cuántos eran los que iban a procesar? Hacíamos un cálculo, sí, a ojos vistas, sí, un cálculo aproximado. ¿Nos puede comentar un poco cómo...? No recuerdo los números en este momento. Pero había un número. No recuerdo los números, sí, más o menos calculábamos cuánto podían llegar a ser, sí. Calculábamos cuántos podían llegar a ser. Pero tampoco era un número exorbitante, Y esto no fue motivo, digamos, de discusiones específicas con el Ministerio de Justicia o con gente de defensa. No había una... No, porque a decir verdad, el problema se plantea para el Ministerio de Defensa y para el Poder Ejecutivo Nacional cuando empiezan, como fruto de la ley de punto final, a activarse el mecanismo de citaciones indiscriminadas. Digo indiscriminadas porque lo que era evidente, que como la consecuencia de no citarlos era que después no se lo pudiese hacer en adelante, ningún juez quería incurrir en la responsabilidad de dejar libres a tipos que no podían haber quedado. Luego hubo más un exceso que un defecto por parte de los jueces. Ahí es donde empieza a producirse un fenómeno bastante complicado militarmente hablando, que es el aludo a la cantidad de citaciones que se avecinaban como consecuencia de todas las personas a las que se habían seleccionado para convocarlas, que concurrieran a prestar declaración indagatoria. Ahí es donde se produce. ¿Y ustedes recuerdan cuántos, si hubo un cambio en el número que ustedes preveían, digamos, en el proceso? Ustedes han ido avanzando con las megacausas. ¿Hubo un cálculo de los números, un cambio de los números cuando se dicta el punto final? ¿Ustedes inflan los números también, digamos, en ese proceso? No, para nada, porque en realidad en las causas que nosotros estábamos interviniendo,
ya teníamos el universo acotado, porque nuestra intervención se había producido antes del dictado de la ley de punto final y obediencia debida. Entonces no teníamos ese problema, no nos planteábamos nosotros ese problema. ¿Y ustedes previeron ese efecto de la ley de punto final? Absolutamente lo previmos. Da la sensación de que quien diseñó esa ley no había pensado bien qué era lo que podía pasar. Dijimos y lo anticipamos que la consecuencia iba a ser esa. O sea, ¿hubo algún tipo de diálogo al respecto? Comentario, sí, que hicimos nosotros, sobre que tenía ese efecto paradojal. No, porque Jaime Malamud confiesa que fue él el de la idea del punto final, digamos, y que no lo previeron, digamos, ¿no? De que No, nosotros sí lo previmos en todo momento. Nosotros dijimos, acá lo que va a pasar es que van a entrar a citar a cualquiera, mucho más no conociendo bien los expedientes, ni conociendo bien las causas, que ese es el otro grave problema. Como no habían tenido actividad los tribunales, no habían estudiado, no estaban en un proceso. Entonces es como que si hubieran agarrado listas y hubieran empezado a citar tipos, ¿no? Entonces no querían comprometerse en el sentido de decir, fíjate, ese asesino anda suelto por tu culpa porque vos permitiste que para él prescribiera la acción penal. Cuando se produce este aluvión, digamos, hay 300 o 400 procesados, Alfonsín reacciona y lo que él dice en sus memorias y ha repetido en muchos lugares, digamos, es que él anuncia que va a dar el paso siguiente, que es la ley de obediencia debida, ¿no? Sí. Antes de la rebelión de Semana Santa. Sí. ¿Eso ustedes lo recuerdan como algo que se discutió, digamos, había una decisión ya tomada de parte del Ejecutivo? Bueno, nosotros nos enteramos de que el Ejecutivo estaba por tomar la decisión en vísperas de que, es decir, sabíamos que era una alternativa que estaban estudiando, ¿no? Que lo iban a hacer. Que era posible que lo hicieran, pero era posible que lo hicieran. Porque da la sensación de que, digamos, a esa altura, por un lado, los militares ya no le creen al Ejecutivo de qué es lo que vaya a hacer, digamos, y por otro lado, el Ejecutivo no se apura demasiado, digamos, ¿no? O sea, en febrero ya es evidente que la situación es inmanejable. En marzo, yo creo que el Ejecutivo dudaba por el costo que podía significar para Alfonsín una ley de esas características. Es así de fácil. Instrucciones. Fíjense digamos, cómo viene esto, la acción que tiene, ¿no? El decreto 158, juicio limitado a los quienes fueron miembros de la Junta Militar, todos, de las sucesivas juntas militares, instrucciones, punto final, obediencia debida, ya en otro gobierno indulto. Esta es la secuencia. De modo que la secuencia de Achique es una secuencia que se da yo diría desde que empieza el juicio se da la secuencia de Achique. Sale la legislación, empieza el juicio y empieza la secuencia de Achique. El temor más grande que tenían todos, las primeras problemas que se nos plantearon nosotros respecto del Ejecutivo, eran la gente que venía a decir que por Dios no se televisara, que no se televisara, que no fuera público, que fuera puerta cerrada, que fuera secreta, que no tenía que haber audiencia, que no tenía que haber periodistas, que no tenía nada. Esta es la verdad. Fundamentalmente por el temor que había acerca de las consecuencias, la inestabilidad que esto podía traer. Después estaba toda esa historia de que las Fuerzas Armadas leales, por así decirlo, presionaban sobre sus respectivos ministros de Defensa, Borras primero, Roque Carranza después, Jauna Arena después, y ellos a su vez eran los transmisores frente al Poder Ejecutivo, y es así el fenómeno. Ahora, en su opinión, digamos, esta idea de que el anuncio fue tardío y poco creído sería
justifica un poco la rebelión, digamos, ¿no? O sea, explica que los militares no esperaron. Yo creo que tardío, no, depende cómo se lo vea esto. Yo creo que Alfonsín fue actuando de acuerdo a la presión de las circunstancias. Es decir, sus decisiones fueron siendo tomadas in extremis siempre en esto. Porque no era su voluntad íntima de esto. Y sabía el costo político que podía llegar a pagar. Bueno, pero una explicación alternativa sería: él dejó que la situación se agravara porque era una forma de justificar la decisión. O sea, si yo espero a que la manifestación del malestar militar se haga evidente, pública, sí, bueno, yo voy a tener un poco más de consenso para decir, bueno, cortémosla. Podría admitirse una lectura de ese tipo, ¿no? Podría ser. Lo que sí me acuerdo y creo, yo no formaba parte del Ejecutivo, pero que había una situación de deliberación permanente acerca de cuál era el mejor camino a seguir y una evaluación continua respecto de cómo podían llegar a reaccionar todos los cuerpos militares, qué ascendencia podían tener respecto de sus subordinados, quienes en ese momento tenían la jefatura del ejército o de cada uno de los cuerpos del ejército o cada una de las fuerzas armadas, y era una especie de ocultamiento perpetuo y continuo acerca de cómo se procesaba esta situación, ¿no? Ahora, visto retrospectivamente, porque digamos, se produce la sublevación, digamos, en ese momento ustedes no evaluaron el costo que había tenido actuar como un tribunal independiente y no como un instrumento del poder político que le garantizara la estabilidad, ¿no? O sea, le pregunto porque bueno, usted ha dicho, bueno, no, la Cámara actuaba independientemente. Parece que nosotros, yo creo que no. A ver, a mí me parece que una cosa es la política de Uruguay o la política de Chile y otra cosa es la política de Argentina. Tomada la decisión política de revisar el pasado, de enjuiciar a los responsables máximos, etcétera, a partir de ahí una estrategia de achique o reducción para nosotros se tornaba imposible. ¿Por qué se tornaba imposible? Porque con motivo del juicio y de la multitud de declaraciones públicas que habieron, aparecían nombres, responsabilidades de jefes de cárceles clandestinas, en donde habían estado personas y donde habían visto cómo se torturaba por parte de aquellos a esas personas. Entonces, esto ya no era posible decir, no, pero conviene a la paz social y a la estabilidad política terminarlo. Yo creo que ahí la actitud, el rol que teníamos que tener como nosotros como jueces era, señor, no podemos hacer de la vista gorda esto, así de fácil. Porque hubiéramos incumplido gravemente con nuestra responsabilidad en ese sentido. Estaríamos nosotros como jueces amnistiando o disculpando, perdonando a tipos que estaban cometiendo delitos execrables. Sí, yo entiendo el problema perfectamente. La pregunta va... y esta es la respuesta concreta a la pregunta esa. Perfecto. Ahora, el problema es si la situación no requería algún tipo de intervención del Poder Judicial y si eso no generó más debate en quienes estaban a cargo del Poder Judicial diciendo, bueno, es una situación excepcional, no es una situación de normalidad institucional. Pero el Poder Judicial era por nosotros. No podemos actuar como si fuera esta una situación de normalidad institucional, ¿no? Porque el problema de los juicios es que están hechos para asegurar la normalidad institucional, pero en su proceso están dificultando esa normalidad institucional en vez de permitirlo. ¿Pero qué es normalidad institucional? ¿Qué es normalidad institucional? Normalidad institucional es que miles de individuos que han cometido delitos de lesa humanidad
sean disculpados alegremente por un tribunal. ¿Eso es normalidad institucional? ¿O normalidad institucional es que las instituciones, ¿no es cierto?, funcionen tratando de enjuiciar y de condenar a quienes cometieron esos hechos? Depende de qué entendamos por normalidad institucional. Claro que la remesón política que podía producir esto no era menor para un gobierno constitucional como el de Alfonsín, no era menor, era evidente. Pero, ¿cómo justificar lo otro? ¿Cómo justificar lo otro? Usted comentó que en la Cámara no estuvieron de acuerdo, bueno, creo que casi ninguno de los miembros. ¿Torlasco ya había renunciado? Sí, después de la disputa final. No, perdón, con las instrucciones. Con las instrucciones. Después del punto final, creo que no hubo nuevas renuncias. No, creo que no. Hubo renuncias con obediencia debida. Ledesma. En ese momento hubo malestar general, digamos, ¿no? Porque todos los jueces estaban en contra. Todos en contra. ¿Por qué no renunciaron los demás? ¿Pensaron que era inevitable la decisión o que no estaban de acuerdo? ¿Cómo veían? Todo un tema ese, ¿no? Creíamos que las decisiones políticas que tomase el Poder Ejecutivo eran del Poder Ejecutivo y las hacía en el ámbito de sus competencias, y que nosotros atendíamos nuestro juego y que debíamos atenernos a la labor judicial y no ser los jueces de lo que decidiera el Poder Ejecutivo, ¿no? Era un acto de sustancia eminentemente política. Claro. Además, bueno, sabíamos bajo qué condiciones Alfonsín estaba tomando estas medidas, era muy delicado el tema. No, la idea general, no queríamos sumar, no íbamos a ser partícipes de cosas que no nos parecieran correctas, pero tampoco estábamos dispuestos a generarle complicaciones políticas al gobierno que había hecho el esfuerzo enorme y había tenido la valentía que tuvo de hacer estos juicios, ¿no? Porque de eso la gente se olvida siempre. Sí. Ahora, y a continuación también estaba la posibilidad de seguir, digamos, ¿no? Los procesos en realidad más acotados. No, pero por supuesto había una labor por delante, sin duda. ¿Ustedes continuaron con las megacausas, digamos? Sí, seguimos, por supuesto. ¿Usted hasta qué momento estuvo en la Cámara? Y bueno, nosotros hicimos el juicio de Camps, Echecolás, Riquieri, condenamos a esos y después ya renuncié. ¿Se recuerda? 88. En el 88. ¿Y qué visión, digamos, cuando usted renuncia? Bueno, ya la Cámara en realidad ya estaba en descomposición, por decir así, la Cámara original ya no quedaba casi nada. Sí, ¿no? En el 88 ya se había ido. Se había ido Torlasco, se había ido Ledesma, se había ido, creo que Jorge Valer Arauz. D'Alessio pasó a la Procuraduría, ¿no? No, después fue eso. Después fue eso. ¿Y Gil Lavedra sí había renunciado? ¿Estaba en el Ejecutivo o no? No, seguía siendo juez. D'Alessio y Gil Lavedra siguieron siendo juez hasta un tiempo después. ¿Ah, sí? Sí. O sea, usted sería el tercero que se iba o Valer Arauz también. Creo que Jorge Valer y después yo el cuarto. ¿Y qué hizo? ¿Cuál fue su actividad? Me dediqué a la profesión. Sí. ¿Volvió al estudio? No volví, nunca había tenido un estudio jurídico. Creé a la sazón un estudio jurídico. Sí, me puse a trabajar como abogado. Ajá. Sí. ¿Y comenzó a trabajar también políticamente? Y políticamente ya con las manos libres empecé a poder, sí. Nunca había perdido mi puente político, mi contacto político con el justicialismo. Recuerdo haber sido convocado por Carlos Menem, pero esto después que Carlos Menem, fui veedor, en principio fui veedor de la interna justicialista, donde Menem le gana a Antonio Cafiero.
Usted comentaba que fue veedor de la interna. De la interna, sí. Y después que gana Menem, él me dice que necesitaría tener alguna idea para la reforma procesal penal. Y le hago un proyecto de código. En realidad un proyecto de código que era un código más radical que justicialista, porque era el proyecto del 86 de Julio Mayer, que yo había trabajado con Julio Mayer en ese proyecto. Bueno, pero después viene toda una historia que él, ese proyecto no lo quiere porque era justicialista, porque era radical, entonces Levene tenía un proyecto viejo, me pidió que remozara eso. Bueno, y quedo conectado de alguna manera con Menem en esa fase. Cuando él llega al poder, me ofrece la Corte Suprema de Justicia, el miembro de la Corte Suprema de Justicia. Yo no acepté la Corte Suprema de Justicia porque por alguna serie de razones él ya tenía en la cabeza la idea de indulto, yo no estaba de acuerdo y yo no iba a ser el juez que le invalidara los indultos, fundamentalmente de los procesados, menos de los condenados, pero de los procesados. Así que me quedé, pero tiempo después me llaman para ser ministro de Justicia, justamente para implementar una reforma procesal, y ahí es donde quedó un tiempo y después terminó por algunas diferencias, discusiones y peleas. Pero bueno. El ministerio entró en el 94, ¿verdad? Hace bastante más después. No, 91. Ah, 91 tuve un año y medio. Ajá. Después tuve muchas discusiones acerca de los jueces federales, yo estaba en desacuerdo con la manera en que querían integrar la Cámara de Casación, y entonces me fui. Ajá. Y hasta el 91, entonces su actividad fue más bien privada, digamos, y periférica a la gestión de gobierno. Sí, periférica. Periférica. Y en la gestión, digamos, de Menem, bueno, hubo varias cuestiones que tenían, que tuvieron, bueno, mucha polémica o que generaron mucho debate sobre su constitucionalidad, digamos, ¿no? Lo primero fue las medidas de reforma, ¿no? ¿Cómo usted... ¿Cuál reforma? Las reformas del Estado, las reformas de privatizaciones y demás. No, las reformas del Estado fueron interesantes y además implicaban un salto cualitativo, eran un proceso de modernización importante, ¿no? Uh-huh. Privatizar empresas que estaban ineficientemente funcionando en manos del Estado, sin inversión, como el caso típico de las telefónicas, que había gente que hacía 25 años que operaba en la telefónica, me parece que era un objetivo bastante interesante. Y bueno, yo creo que eso fue, en términos generales, esto modernizó y sirvió, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo usted vio, digamos, ese proceso de cambio que estaba alterando algunas de las políticas tradicionales del justicialismo, ¿no? Yo lo veía como algo que, bueno, era necesario por las circunstancias, era algo que adecuaba o modernizaba. Yo creo que el esquema de un capitalismo de Estado, etcétera, era un esquema, la verdad que era, había demostrado una suerte de ineficacia, ¿no? de gran ineficiencia. Creo que era muy importante, era muy interesante la perspectiva inversionista que se podía abrir sobre la República Argentina, y en consecuencia era conveniente iniciar un proceso de privatizaciones, más allá de los modos o las formas, lo que fuera, el concepto, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto debía ser hecho, que el justicialismo no podía seguir manejando las mismas ideas acerca del rol del Estado y demás, de siempre, ¿no? Uh-huh. No me parecieron mal
filosóficamente las decisiones que temen en ese sentido. Para nada. Ahora, y sigue usted planteaba una disenso en el terreno de la política militar, digamos. Esa era una posición específica, digamos. Bueno, sí, yo hice público mi público, siendo un ministro. Yo dije, yo no estoy de acuerdo con esto. Y mejor dicho, él dictó los indultos, yo no acepté incorporarme al gobierno antes de que él dictara los indultos. Después que él dictara los indultos, y hice público mi desacuerdo con eso. Hice público mi desacuerdo. Ahora, ¿y cómo evalúa usted la medida ahora más desde hoy, ¿no? De decir, bueno, sí, esa era una medida que él consideraba necesaria, era parte de un intento, digamos, de compensar a las Fuerzas Armadas por no darle otras cosas que había prometido y que no pensaba darle, digamos, o sea, era un esquema en el cual, dado que no le pensaba dar poder ni intervención en la política exterior, le iba a... No, yo creo que él tenía una idea clara de reconciliación, una idea, digamos, una mirada uruguaya tenía él sobre el fenómeno, ¿no? Él creía que era necesario, si queríamos construir o reconstruir el país, buscar elementos que nos unieran y no que nos disociaran, y que era fundamental entonces que el olvido alcanzase a todos los que se habían visto envueltos en estas luchas intestinas, etcétera, etcétera. Y por eso es que hace lo que hace, dicta el indulto con el alcance que dicta, queda vigente las 2 leyes de punto final de la evidencia de vida, y él las termina de abrochar con un indulto que no es para los condenados, es para todos los tipos que estaban procesados también. Es larguísima la lista del indulto, que era más que objetable constitucionalmente, porque el presidente de la República puede indultar porque la Constitución se lo da a un condenado, pero no se puede meter en la vida de un procesado, porque son decisiones de jueces esas. Es decir, justamente no puede interferir el proceso. Pero yo creo que la idea básica de él es una idea de pacificación, de ponerse por arriba de todo, decir, bueno, incluso yo que estuve preso tantos años, hay que saber perdonar, a mí no me mueve ningún odio, etcétera. Y bueno, esa es la idea que manejó. Además, un hombre muy interesante era lo que planteaba también él, políticamente hablando. En este sentido, él también fue extraordinariamente audaz. Extraordinariamente audaz. Él incorporó a Cuadros Montoneros en su gestión de gobierno. A Cuadros Montoneros. Él tuvo a Prol, ¿no?, que era jefe de una de las columnas más importantes de Montonero, lo tuvo como secretario de Energía, por ejemplo. En ese sentido fue, creo, me parece a mí, muy franca su posición. Ahora, en términos de su visión sobre las razones para dar el indulto y cómo reconstruyó el relato sobre la represión y demás, hizo más que ir por la reconciliación, ¿no? Porque él dio una justificación de la represión, ¿no? O sea, dio el argumento, no exactamente el argumento de los represores, pero digamos el argumento de que los que habían desatado la guerra habían sido los montoneros, que había habido una necesidad de la represión, ¿no? Esa visión no era parte de una... ¿Cómo se explica eso? Una especie de necesidad de saldar la historia peronista. No, yo creo que eso tiene que ver también con que con recuperar de alguna manera la legitimidad de las decisiones tomadas por el gobierno de Isabel, en el contexto de violencia enorme que había en 1973, 72, 74, hasta que ya... Perdón, sí, no, 75. Yo creo que más que nada pasa por eso, ¿no? Bueno, pero entonces ha sido un intento de recuperar una historia peronista del problema de la violencia que
iba más allá de la... Además esto tiene mucho que ver con la ley de amnistía con Italo Luder, ¿no? Y con la voluntad de Italo Luder de darle validez a la ley de amnistía militar. Pero creo que básicamente esa era la idea de él. Gestos muy fuertes por ejemplo, la visita de él a Rojas, una cosa impensada. Pero como decir, bueno, vamos a saldar el pasado, esta historia de peronismo, gorilas, a la figura paradigmática del gorilismo, incluso de la peor represión de la época del peronismo. Que la Roja, la visita de él tiene un valor simbólico monumental y se inscribe en esa idea de Menem de saldar el pasado, de decir, bueno, de un pasado me refiero al pasado de ese encuentro del 50 y pico en adelante, del antiperonismo, romper la división de antiperonismo, antiperonismo, nutrir su gabinete con gente de distintas proveniencias, procedencias, sin perjuicio de su derechización, para mi gusto, absolutamente insoportable, inexplicable, va. ¿Por qué inexplicable? Y sí, porque no entiendo por qué él tenía que ir a morir así, a mano del Alzogaray, cosas por el estilo. Me parece eso una sobreactuación innecesaria, no. Le comprendo hasta los gestos de unidad, pero no entiendo que él pueda incorporar a su elenco de gabinete un poco al Alzogaray, por ejemplo, cosas por el estilo, no. Bueno, pero esa sobreactuación, si él lo consideraba necesaria, no era por motivos parecidos a las que consideraba que era necesario abrazarse con Rojas, digamos, era, bueno, para reconciliarse había que hacer ese gesto, digamos, ¿no? Yo no lo creo, yo no creo que tuviese que tener, porque eran figuras que ya no representaban a nada, ni a nadie, ¿no? Alzogaray. Y no sé, él creo que lo malo de él es que tuvo un vuelco a la derecha significativo, paradójico y contradictorio como todos los fenómenos peronistas, ¿no? Bien paradójico, bien lleno de contradicciones, ¿no? Insisto, su gobierno y encargos fundamentales en CIDE, gente Montoneros. ¿Quién podía imaginar esto, no? Claro. En fin. Ahora, cuando usted asume entonces el ministerio, su principal tarea es la reforma del Código Penal. Básicamente, ese fue. Yo centré mi fuerza en otras cosas. El intento de modernización del aparato judicial, modernización del enjuiciamiento penal y la introducción de técnicas alternativas para resolver conflictos. La mediación, la negociación, eso lo introduje yo, y la reforma del Código Procesal Penal. Y la creación de un tribunal de casación penal, que fue, cuando terminé esa labor, renuncié. Y ese proyecto se hace entonces sobre la base del proyecto Levene, digamos. Sobre el proyecto Levene, lamentablemente para mi gusto, porque creo que se perdió la oportunidad de haber avanzado un poco más. Conseguimos un paso no menor, que fue oralizar el juicio penal. Hoy en día todos los juicios son orales gracias a la reforma esa que hicimos con Menem siendo yo ministro. Pudo haber sido superior a la que se hizo, pero se hizo. Y funciona muy bien. Ahora, ¿en qué aspectos usted diría, digamos, que no avanzó lo suficiente, digamos, la oralidad y... No, yo creo que habría que haber ido a un sistema acusatorio puro, descentralizado, es decir, terminar con la figura del juez de instrucción. Un juez, por definición, no puede ser juez y parte. Si el juez de instrucción junta prueba para condenar luego a un individuo, no puede ser juez. Esa tarea debe ser de un fiscal. De ahí que el principio denominado acusatorio, que es el más moderno, que es el que tenía el proyecto del Ejecutivo del 1986 de Julio Mayer, con el que yo estaba totalmente de acuerdo, que es el de la provincia de Buenos Aires actual, es muy superior. El fiscal investiga, instruye, etcétera. Un juez de garantías
que es el que vigila el modo en que ejercita esa facultad el fiscal para que no lesione ni viole garantías, y un tribunal oral, un tribunal de juicio, ¿no es cierto?, que garantice el principio de bilateralidad. Eso es lo que hubiese sido deseable. Bueno, no fue eso, fue otra cosa que nos apareció. Y eso es porque eso le otorga todavía un poder enorme al juez de instrucción, digamos, ¿no? El juez de instrucción sigue siendo hoy el juez de instrucción sigue siendo un juez poderoso. Muy poderoso, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que es el que mete gente presa, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Ahora, Sí, sí, sí. eso es consecuencia de una presión de los actores del Poder Judicial, de una visión más tradicional del peronismo. No, eso fue, no sé, esas estupideces. A ver, el código de Mayer del 86 fracasa por los radicales y no por los justicialistas que le daban quórum que lo deberían de votar. Y fracasa por las petulancias de un cordobés que metió la mano. ¿De qué cordobés estamos hablando? No, y ahí... Los cordobeses hoy recibieron muchos palos, así que... No, y ahí hubieron un par de tipos, uno de ellos fue Lorenzo... ¿Cómo se llama? Diputado por Córdoba. Bueno, ya me voy a acordar, no me puedo acordar en este momento. Lo hicieron fracasar al código ese. Cortese. Diputado Cortese. Lo hicieron fracasar por cuestiones académicas, por discusiones, no sé si por envidias. Las cosas se dan mucho en el mundillo de los abogados, es muy feo, es un mundillo sórdido. Tal vez sea como el de los médicos también, ¿no? Estas cosas. No hay ningún mundillo lindo. No. Así que no, pero me refiero a egoísmos. Y curiosamente, el justicialismo que lo defendía, después viene Menem y dice que no porque él quería el del EBN, porque resulta que el del EBN, falta de información de Menem, ¿no? El del EBN era bueno porque había hecho el código oral de La Pampa, pero ya era viejo, era un código muy viejo. Bueno, no logré todo lo que pude hacer, y además era ministro de la Corte del EBN y el EBN era manija con esto, quiero mi código. Lo que logré fue remozar ese código, adecentar ese código, y poner algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el paso previo a la investigación en manos de los fiscales, un principio de delegación por parte del juez de instrucción en el fiscal para que pueda investigar ciertos hechos, que funciona muy bien. De modo que no fue inútil. Avanzamos, tuvimos juicio oral y público, no suprimimos la figura del juez de instrucción, pero sí logramos que hubiese facultades delegadas en el fiscal para que el fiscal investigase. Bueno. Ahora, y con respecto a los otros temas, porque digamos, en el Ministerio también había, bueno, bastante ya discusión respecto a la reforma constitucional, ¿no? Ya en el 91 el tema está... Vélez está encargado por... No discutimos en ese momento para nada la reforma constitucional, ni estaba en el tapete en el 91-92 la reforma constitucional. No. No era un tema para el Ministerio. No era un tema que estuviese en la agenda política. Bueno, Menem lo introdujo en la firma de los pactos fiscales con los gobernadores, ¿no? Como una pieza de negociación. 91-92, o sea, por ahí. La reforma esa surge con el Pacto de Olivos. Yo no me acuerdo la fecha del Pacto de Olivos. Ya. Pero fin del 93, después de las elecciones del 93. Ahí surge la reforma. No antes. Y el tema y la relación con el Poder Judicial, ¿cómo fue? Porque usted lo dijo sobre la Cámara de Casación, pero con respecto a la Corte Suprema y a las cámaras federales, ¿cómo y ahí teníamos todo un tema que fue la perdición. Yo creo que fue lo que Menem tampoco entendía, ¿no? Que era una relación muy promiscua entre la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que los jueces
de la Corte Suprema, y en particular algunos de ellos, como representantes del Poder Ejecutivo en la Corte, y esto me parece a mí que logró justamente que pasara lo que pasó, que terminara con un extraordinario descrédito a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a raíz de no haber podido preservar adecuadamente su independencia. Y bueno, esto yo lo señalé permanentemente siendo el ministro de Justicia de la Nación, censurando, por ejemplo, la visita de algunos de los jueces de la Corte, no sé, a despachos oficiales de la Casa de Gobierno. Yo iba a la Casa de Gobierno, me encontraba con algunos de ellos allí de forma más o menos permanente, y decía, ustedes no tienen ni deben estar acá, váyanse de acá adentro, ¿cierto? Ese tipo de situación yo creo que fue un error garrafal de Menem. ¿Y dentro de la Corte eso no se percibía como una...? No, al contrario, la Corte veía con simpatía tener poder político, compartir el poder político con el presidente, por ejemplo. Eso es malo, ese engolesionamiento con el poder político por parte del Poder Judicial siempre llevan a resultados negativos, siempre. ¿Y en las cámaras sucedió algo parecido? Porque, bueno, el resultado en algunos aspectos va a ser parecido, digamos, ¿no? La famosa... No, el fenómeno se daba más bien popularmente, ¿no? Popularmente. Además yo realmente preservé bastante la independencia del Poder Judicial. De esto pueden dar testimonio docenas, miles de jueces que hay, en el sentido de que jamás me entrometí ni estuve haciendo expresiones en ningún sentido. Y ya se discutía en ese momento la reforma de la forma de designación de los jueces, ¿no? Hacer más público. Yo creé una de las innovaciones que hice, que fue el antecedente del Consejo de la Magistratura, una comisión asesora de la magistratura. Logré que Menem aceptase que una comisión de notables se expidiese sobre los candidatos, calificándolos, creando ternas, y se iba a someter al resultado de esas ternas. La cosa estuvo muy bien planteada, y lo convencí a Menem de eso. Cuando llegó la hora de crear la comisión de notables, que yo no sé cuánto, la licuaron los operadores de la Corte y el ministro del Interior, Francisco Corach, desvirtuaron el sistema. Tuve muchas peleas, muchas diferencias a causa de eso. ¿Eso fue todavía cuando usted estaba en el ministerio? ¿Se formó esa comisión? ¿Usted ya se había ido? No. Yo estaba en el ministerio y fue una de las causas por las que yo renuncié. Okay. Esa y la composición de las cámaras de casación, diría usted que son las cámaras de casación, los jueces federales que quería nombrar, la disputa, la rencilla y la intromisión permanente de los operadores estos de la Corte que buscaban meter a los tipos que ellos querían, en fin. No estaba de acuerdo yo con eso, no podía sobrellevarlo. Tenía otro tema que estaba queriendo antes de no olvidarme. Ya se me está borrando la cabeza. Bueno, había algún otro tema que tenía que ver con la relación con la reforma constitucional, pero que bueno, que después va a ser importante la reforma constitucional. Sí, bueno, el mecanismo de juicio del jury de enjuiciamiento a los jueces. Sí, Entonces, sí. también era parte de esa idea de reformar con esta comisión de notables, o eso quedaba... No, porque la comisión de notables estaba exclusivamente... Porque el tema se planteó así. Cuando se crea la comisión, cuando se instaura el nuevo sistema de enjuiciamiento, hay que crear una gran cantidad de cargos de jueces de tribunales orales. Y además integrar el nuevo órgano que era la Cámara de Casación Penal. Claro. Entonces el argumento mío era que el mejor sistema puede fracasar en manos, si los operadores son malos. Entonces yo decía, tenemos que nombrar una luz de juez. Yo no quiero tener la responsabilidad, ¿no es cierto?,
denominar o postular jueces por mi cuenta, como hay que cubrir lo que hay que cubrir. Hagamos una comisión consistente, notable, bien representativa, para que pasen por ese sedazo. Y yo le decía a Menem, y vos vas a quedar muy bien, vas a ser el presidente que en realidad muestra, en fin, objetividad, bla, bla, bla. Este era el argumento mío. Pero ¿qué pasa? Sale ese, pero empiezan a cambiarle todos los nombres de la comisión. Y cuando yo mandaba a los postulantes posibles que podían ser, me los imputaba. Bueno, esa comisión me tachó con rojo, con lápiz rojo a Zaffaroni, por ejemplo. ¿No? Y a tantos otros juristas distinguidos. ¿Y había diferencias dentro de la Corte Suprema al respecto o era masiva, digamos, la intervención era así en bloque de la Corte o había...? No, había un par de operadores. La Corte tenía un par de operadores hipermenemistas. Entre esos operadores hipermenemistas estaban en la Corte. Esta es la verdad. Y el resto no equilibraba la intervención. No, porque la Corte Vieja no cortaba ni pinchaba en estos términos, ¿no? En estas cuestiones. Me refiero a Fait, me refiero a Enrique Petracchi, me refiero a Belluccio todavía estaba. A Belluccio. Ahora, y en términos de la discusión sobre la ley de seguridad interior, toda la discusión sobre los servicios de inteligencia, empieza también en esta etapa, también es bastante intensa, digamos, ¿no? Es anterior. La ley de a ver, porque ¿de qué estamos hablando? Si se trata de la ley de seguridad interior y la ley de defensa nacional, son anteriores. Esas está bien, son del gobierno de 88. Sí, sí. Pero sigue habiendo una discusión sobre los servicios de inteligencia y sobre la forma de administrar la seguridad interior, digamos, ¿no? Y esa discusión... ¿Una discusión en qué sentido? Bueno, ¿qué reforma se va a hacer de los aparatos de inteligencia? ¿Qué control va a haber de tipo parlamentario sobre los sistemas de inteligencia? Sí. La cantidad de proyectos. Pero no, esto no pasó por el Ministerio de Justicia de ninguna manera. No era parte de la... No pasó por el Ministerio de Justicia. Y cuando usted se va del Ministerio en 92, ¿qué es lo que hace? ¿Yo? Vuelve a su actividad. Vuelvo a la profesión de abogado, en la que permanezco hasta 1998. Bueno, en el medio hice algunas cosas, tuve algunas cosas internacionales, fui convocado para hacer una misión in loco por parte del gobierno de los Estados Unidos junto con un jurista italiano, el senador Ferdinando Imposimata, que fue juez de las Brigadas Rojas, y un jurista norteamericano, Bob Goldman, para hacer un examen sobre Perú acerca de la independencia del Poder Judicial. Tuve un trabajo así intenso, muy atractivo, muy interesante. Bueno, tuve con tareas. Después en el 98 fui convocado por Duhalde para hacerme cargo del programa de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Fui como ministro de Seguridad a la provincia de Buenos Aires. Estuve desde el 13 de abril del 98 hasta septiembre del 99, en que tuve una disputa, en fin, por Rucauf. Y bueno, por la empecé candidatura una reforma. Por el discurso de Rucauf, un discurso fascista, antirreformista, contrarreformista, contra las reformas que yo había hecho en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí dije, yo no tengo nada que hacer. Si el gobierno que va a venir y que va a tirar abajo lo que yo he construido con tanto esfuerzo, ¿qué hago acá? Me mando a mudar.
Bueno, Dualde lo comprendió, lo entendió, qué sé yo me fui. Y después ese gobierno de Brucal sufrió la suerte que todos conocemos, como no podía ser de otra manera. Después de haber hecho muchos desastres y zafarranchos en el área mía de la seguridad. Ahora, Sí. sobre la gestión nos interesa, bueno, ver un poco su visión sobre el gobierno de Dualde, ¿no? Sobre la gestión en la provincia de Buenos Aires. Sí, Pero che, pasa que no sé si vamos a... mucho más. ¿Por qué no lo hacemos otro día? Son 6 y Sí. cuarto y tiene de las 2 de la tarde con ustedes.